tardes o buenos días o buenas noches, depende de la hora donde nos veas. Bienvenido a nuestros podcasts. Vamos hoy a tener una gran charla, una conversación con un invitado muy especial, un médico especialista en hematología. Y bueno, nos va a charlar sobre este gran mundo de las anemias congénitas, sobre todo, que es lo que nos vamos a guiar en este podcast. Y bueno, pues sin más preámbulos, aquí tenemos al doctor Rafael Andrés del Orbe. ¿Cómo estás, Rafa? Cuéntame. Hola, buenas tardes, noches ya para mí. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, pues aquí encantado de colaborar contigo, con este mundo en el que estás excursionando de los medios audiovisuales y espero que sea de interés esta charla que vamos a tener y que pueda sacar provecho. Sí, sí, claro. Sí, ahorita estoy empezando poco a poco, pero bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando y bueno, espero que esta charla, como dice, sea de mucho provecho para todas las personas. Y bueno, vamos a comenzar primero conociéndote, Rafa. ¿Cómo tú comenzaste a ser médico? Cuéntame. Bueno, yo entré a la escuela de medicina de la Universidad de los Andes en Mérida en el año 99. O sea que este año, hace ya 25 años que comencé esto. Y posteriormente, a partir del tercer año de medicina, continué los estudios en la extensión de la ULA Táchira en San Cristóbal. Y me gradué en el año 2004. Pues bueno, en Venezuela ya sabes que es mandatorio hacer un año de medicina rural para el cumplimiento del artículo 8 de Ley del Ejercicio de la Medicina. Esto lo hice, me fui a Caracas y estuve trabajando en un ambulatorio de la zona oeste de Caracas, en Caricuao. Posteriormente me fui al Hospital Periférico de Maiquetía, en el estado Vargas, donde hice un año de residencia asistencial de medicina interna y luego hice la especialización en medicina interna por la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Pérez Carreño. Y bueno, pues estando en la medicina interna, realmente tuve ese primer contacto a fondo con la hematología porque, bueno, en el Hospital Pérez Carreño el servicio de medicina interna llevaba a todos los pacientes hematológicos en conjunto con las hematólogas del servicio de hematología del hospital. Y bueno, me llamó muchísimo la atención y decidí pues cruzar el charco, como decimos, venirme a España y presentarme al examen MIR, que es el examen de la especialización aquí. Es un concurso donde se presentan miles de médicos y bueno, pues en función de la calificación que tengas, puedes optar a una plaza, un puesto para hacer la residencia. En este caso yo hice hematología en el País Vasco, que es una región del norte de España. Y bueno, allí estuve 4 años. Bueno, y sigue, ¿no? Luego seguí haciendo otros estudios, seguí así, digamos, enfocado en la parte de la biología molecular. Hice el doctorado o PhD. Estuve en dos universidades, en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Coimbra, en Portugal, haciendo diferentes estudios de investigación y ya luego volví al hospital donde me formé en Bilbao y estuve trabajando desde el 2006-2007 hasta hace un año, hasta el 2000, perdón, 2014, 2015, hasta el 2023, que me vine acá y ahora estoy trabajando para investigación clínica en una empresa multinacional que son del grupo de empresas CRO, que son las Clinical Research Organizations, que lo que hacemos es ejecutar ensayos clínicos, digamos, encargarnos de toda la logística de la puesta en marcha de ensayos clínicos, vigilancia de la seguridad de los pacientes y control de la data que surge de toda esta investigación. Wow, wow. ¿Y qué te decidió estudiar medicina, Rafa? Bueno, a ver, a mediados del bachillerato me llamó mucho la atención la biología.
era la materia que más me gustaba. Las células, los tejidos, la función eh, celular en sí misma me apasionaba. Y bueno, pues como en casa ya mi padre era médico y tenía varios familiares médicos, pues bueno, como estaba un poco dudoso, me orientaron a que quizás ese era el camino a seguir, pero bueno, al final uno va consiguiendo. Yo creo que la hematología es una especialidad que está muy implicada con la biología Claro. y finalmente pues por eso me dediqué a esto y terminé en esta rama. Oye, qué cómico, porque la verdad, o sea, somos un poco muy diferentes en esto y eso que somos primos, por si muchos no sabían, pues somos primos. Y la verdad, bueno, a mí biología no me gustaba para nada, me gustaba era física. Bueno, terminé acercándome a la medicina por lo mismo también, porque, bueno, por ejemplo, tu papá era médico, mi tío, y pues también eso también ha sido también un ejemplo para mí a seguir. Mis padres que son enfermeros y también me han motivado también a estudiar medicina, cosa que como te dije, no me gustaba y bueno, y a ti ya de pequeño te gustaba un poquito diferentes, pero bueno, lo importante es que bueno, estamos en el mismo camino y aquí vamos dándole. Y bueno, Sí, mira, perdón que te interrumpa, dale, la medicina es una carrera donde realmente se conjugan muchísimas cosas, no claro, solamente la biología, también hay mucha parte de física, matemática, eh, psicología, si sí, sí, queremos decir. Eh, yo parte de mi trabajo hay mucho cálculo. O sea, luego cuando ya entras a investigar, necesitas mucho de estadística y hay mucho cálculo matemático también. wow, O sea que en cierta parte, pues esta carrera es lo suficientemente amplia y extensa y nos permite interactuar con otras áreas de conocimiento, vamos, que no es solamente eh, enfermedad. Hay muchísimas cosas claro. para aprender y para hacer en el campo de la medicina. Claro, sí, sí. Es verdad porque, bueno, una doctora que me dio clase de semiología nos comentaba que uno, para ser médico, no tiene que saber de todo. Y bueno, como tú lo dices, hay ramas que uno ve estadística, matemática, etcétera. Y sabes que comentabas de que estudiaste en Portugal. Así que sabes hablar portugués. ¿Cómo es la medicina en Portugal? Bueno, a ver, hablar portugués, aprendí pocas cosas cuando estuve allí, por lo menos interactuaba con los compañeros del laboratorio en el que estuve. Estuve en Coimbra, que es una ciudad universitaria en Portugal, es una ciudad, digamos que está entre Lisboa y Oporto, que son las principales ciudades del país. Y es una ciudad pues llena de estudiantes, donde va muchísima gente a estudiar allí de todos los países de Europa. Y realmente me comunico en inglés que en portugués, pero el portugués lo utilizaba en el hospital y bueno, pues con ciertas tutorías por autoaprendizaje, por internet, aprendí pues bueno, por lo menos a pedir cosas en la cafetería, comprar comida y poco a poco pues la gente también me iba ayudando. Sí es cierto que el portugués para las personas que hablamos español Claro. no está complicado, ¿no? Se parece muchísimo. Sí, 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 Pero lo tienes cierto es razón. que ya desde que terminé aquello, pues no seguí utilizando el idioma. De vez en cuando que pues me cruzo con alguien de Portugal o de Brasil, intento pues tratar de como de volver a hablar un poquito el portugués, pero lo cierto es que cuando un idioma no lo utilizas, pues al final se termina olvidando. Sí, eso es cierto. Pero mi pregunta es, si era en Portugal, ¿cómo es en la parte de los libros, los que tú estudias, los que te dan los profesores en portugués? A ver, yo cuando estuve en Portugal estaba ya haciendo la parte del trabajo experimental de mi doctorado. Ok. Entonces, yo estaba en un laboratorio, yo estaba, mi trabajo doctorado era poner en práctica un nuevo sistema, una nueva metodología de diagnóstico en las anemias congénitas, utilizando una nueva metodología de secuenciación genética.
Entonces yo lo que hacía en Portugal, como en Coimbra está un centro de referencia, el hospital es un centro de referencia para ese tipo de anemias, ellos tenían allí muchísimas muestras de ADN y yo venía a Coimbra para corroborar los estudios que yo había hecho previamente en Bilbao. Entonces yo no estaba ahí recibiendo clases de nadie ni, ni tenía ningún material formativo. Al final también en este nivel de estudios, prácticamente todo lo que lees es en inglés, ¿no? Sí, leía cosas en portugués, pues de las historias clínicas de ciertos pacientes o algunos protocolos que estaban redactados en el laboratorio donde estaba, pero ya te digo, no era complicado entenderlo cuando hablas español. Entiendo. Bueno, y mencionas ahora las anemias, ya para entrar un poquito ya en los segmentos que vamos a venir diseccionando en este tema. Quisiera que nos explicara de manera sencilla, porque vamos a empezar con lo básico, para que no nos entiendan los que nos están escuchando, porque es un tema muy complejo. Entonces, explícanos qué son las anemias en general. A ver, la anemia es una situación en la que nuestra cantidad de hemoglobina en el cuerpo está por debajo de lo normal. La hemoglobina es una proteína, una molécula que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y su función es transportar el oxígeno a todas las partes del organismo. Entonces, una persona que tiene anemia no tiene suficiente hemoglobina dentro de sus glóbulos rojos y por lo tanto no va a aportar el suficiente oxígeno a sus órganos y tejidos. La definición de anemia por la Organización Mundial de la Salud está, digamos, hay un punto de corte para decir que un hombre tendrá anemia si su hemoglobina está por debajo de 13 gramos por decilitro y en el caso de las mujeres si está por debajo de 12 gramos por decilitro. Eso en líneas generales es la anemia. Una persona con anemia puede tener diferentes síntomas que, bueno, son muchas veces inespecíficos. Pues bueno, va a estar cansado, igual no tiene suficiente fuerza para realizar actividad física, puede sentir palpitaciones, puede sentir mareo, se puede observar palidez en la piel, en las mucosas, y en función de el origen de la anemia, pues podrán haber otros síntomas un poco más específicos que estén relacionados con el origen o con la causa que ha llevado como consecuencia a la anemia. Entiendo. Y ya en las anemias congénitas, ¿cómo diferenciamos una anemia congénita de una anemia adquirida? Bueno, a ver, como el nombre lo indica, una anemia congénita es una anemia que se presenta desde el nacimiento. Eso es lo que significa congénito. O sea, una persona ya ha nacido con ese defecto. Entonces, las anemias congénitas adquiridas, pues como el nombre también lo indica, pues una persona ha nacido sana y por diferentes mecanismos va a desarrollar una deficiencia que va a conllevar a esa anemia. La principal diferencia, como te decía, es la manifestación, ¿no? La aparición de la anemia en las anemias congénitas se pueden manifestar desde el momento en que es un recién nacido. Muchas veces pueden pasar desapercibidas y el diagnóstico puede ser tardío. O sea, podemos diagnosticar una anemia congénita en una persona, en un adolescente o en un adulto joven. Y muchas veces ese nivel de anemia puede ser leve y no generar suficientes síntomas, digamos, que generen una alerta y que originen un estudio para llegar hasta el diagnóstico. También es cierto que las anemias congénitas puede suceder esto porque la, digamos, el espectro clínico es muy amplio. Existen formas muy graves de anemias congénitas y existen formas muy leves que muchas veces, como te decía, pueden pasar desapercibido por años y ser diagnósticos, digamos, de hallazgos de laboratorio o de hallazgos de, vamos, en alguna consulta especializada que se empieza a buscar, digamos, alteraciones muy pequeñas en la analítica y dan digamos,
por definitivo ese diagnóstico de anemia congénita. Las anemias adquiridas, a diferencia, pues como te decía, una persona previamente sana puede presentar, por ejemplo, una deficiencia de hierro o de vitamina B12 o de ácido fólico, que son nutrientes necesarios para la producción de glóbulos rojos, pueden conllevar a una anemia adquirida, ¿no? Ya puede ser por, digamos, por disminución de la ingesta, personas que no, de escasos recursos económicos, por ejemplo, como ocurre en Venezuela y en las zonas tropicales, pueden haber infecciones parasitarias intestinales en las cuales existe un déficit de hierro secundario a la infección parasitaria y esto puede generar como consecuencia una anemia por déficit de hierro. Pero también pueden deberse esas anemias adquiridas por alteraciones, como por ejemplo alteraciones del sistema inmunológico que pueden llevar a cabo anemias hemolíticas autoinmunes, o pueden ser anemias inducidas por fármacos, o pueden ser anemias inducidas por quimioterapia o por enfermedades crónicas que, digamos, alteran, producen una inflamación crónica y esto genera como consecuencia anemia. Así que en el ámbito de la anemia, que es uno de los factores o uno de los motivos de consulta más frecuente a cualquier médico, desde un médico de atención primaria hasta una atención médica especializada, la anemia es una entidad que está muy presente en el día a día de los médicos porque prácticamente a todos van a recibir algún paciente con anemia. Pues, muy probable será adquirida, porque las anemias congénitas son raras, se consideran enfermedades raras, y cuando hablamos de enfermedad rara es en relación a la prevalencia, ¿no? Una anemia congénita generalmente suelen aparecer entre un caso cada 4.000 o 5.000 pacientes. O sea, estamos hablando de enfermedades de muy poca prevalencia y que el espectro de anemias congénitas, ahí se incluyen muchísimas entidades. Entonces, eh, yo me dediqué a esto pues por eso, porque son enfermedades raras en las cuales en las enfermedades raras están un poco huérfanas de investigación y es necesario siempre tratar de aportar tu granito de arena para intentar ayudar a los pacientes que tienen muchísimas necesidades, ¿no? En el diagnóstico o en el tratamiento o incluso en el seguimiento de sus complicaciones. ¿Y cómo es ese trabajo tuyo de investigación? Cuéntame un poquito más de eso y ahorita seguimos con las anemias. Mira, cuando tú como médico te especializas, ¿no? Haces tu especialidad médica o quirúrgica. Allí aprendes pues, a hacer las patologías de esa especialidad, al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento. Cuando ya digamos, dejas hacer un paso más y hacer un estudio de doctorado, la filosofía de hacer un estudio de doctorado es que tú tienes que intentar buscar la solución a un problema existente. Entonces, en el caso de las anemias congénitas, que fue en el área en el que yo realicé mi estudio de investigación, había un problema con el diagnóstico muchas veces, porque estos pacientes, cuando tenían anemias severas, anemias, digamos, con necesidades de transfusión, si tienes un paciente al que le estás transfundiendo, muchas veces el estudio en el mismo glóbulo rojo no lo puedes hacer, porque estaría mezclado. Si sacas una muestra de sangre, estará mezclada los glóbulos rojos del propio paciente, que son los glóbulos enfermos, y los glóbulos rojos de la transfusión, o sea que serían glóbulos rojos sanos. Por lo tanto, hacer estudios funcionales para detectar cuál es el defecto en ese glóbulo rojo es dificilísimo en los pacientes que tienen necesidades transfusionales. Entonces, muchas veces se tiene que recurrir a estudio genético, ¿no? Al estudio directamente de identificar el defecto genético que está causando la enfermedad. Pero, como te he dicho, son tantas las entidades que conforman las anemias congénitas que estudiar cada uno de los genes, eso puede ser eterno, ¿no? Porque son muchísimos genes, los genes son enormes, secuenciar y leer
toda la secuencia genética para tratar de identificar la mutación, es decir, el cambio de nucleótidos que genera la alteración molecular, puede llevarse muchísimo tiempo. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, estaban haciendo una nueva tecnología que es la secuenciación masiva, o en inglés se llama Next Generation Sequencing. Estas son nuevas plataformas de secuenciación en las cuales tú puedes estudiar de manera simultánea o paralela muchísimos genes. Pues si normalmente tú en un estudio convencional estás estudiando pequeñas porciones de un gen, estudiar 200, 300 genes con la misma muestra en un mismo experimento. Claro, esto cuando yo entré en esto, estaba comenzando, estaba todavía verde la tecnología y había que afinar. Entonces había que diseñar los paneles de secuenciación de los genes que se iban a estudiar y, digamos, validarlo con el método que era el estándar, que es la secuenciación Sanger o secuenciación enzimática. Entonces lo que yo hacía era buscar pacientes que ya estaban diagnosticados, eso los buscábamos allí en Portugal, las muestras, no los pacientes, buscábamos las muestras, veníamos a Bilbao, hacíamos la secuenciación paralela a la secuenciación masiva y tratando de identificar esas mutaciones que ya previamente se habían hecho. Digamos, esa fue la primera fase. La segunda fase era pacientes que tenían un fenotipo clínico, o sea, sabíamos que tenían una anemia congénita, pero no podíamos ponerle la etiqueta de cuál era el defecto. Lo pasábamos por la secuenciación masiva y si identificábamos algún gen extraño o alguna mutación que era posiblemente la causal de la enfermedad, volvíamos con la muestra a Portugal para hacer el estudio convencional. Y de esa forma validar de que la tecnología que estábamos aplicando era la adecuada. Y luego vino una tercera fase, que eran pacientes sin, digamos, sin haberse hecho ningún estudio previo en el que había una sospecha de anemia congénita, directamente lo pasábamos por el estudio de secuenciación masiva y de esa forma tratar de identificar nuevos pacientes mediante la tecnología. Entonces, en esas tres fases fue que se llevó a cabo, digamos, ese estudio de investigación. Y una vez que se completó, pues se publicaron los resultados, yo leí lo que es la tesis doctoral y esa técnica, digamos, se incorporó como una técnica de diagnóstico en el hospital donde yo estaba y luego pues en un montón de hospitales más. Oye, la verdad es interesante tu trabajo. Motiva para uno también quiere ser hematólogo, aunque también se ve que lleva mucho tiempo de estudios, pero bueno, no nos salgamos mucho del tema, ya más adelante hablamos un poquito más del tema personal. Para seguir con el tema, hablamos de las anemias que son adquiridas y congénitas, ¿cierto? Eso Po- es. ¿Podrías hablarnos un poquito más de cuáles son las más comunes en la parte de las anemias congénitas? ¿Cuáles se suelen ver más? Mira, te voy a mostrar aquí una, voy a ver, espera, que ahora no lo consigo. Voy a mostrarte, segundo, quedan 6 minutos. Ok, aquí lo tengo. Ok, ¿ves la pantalla? Sí, correcto, aquí se puede visualizar ya. Ok, bueno, cuando hablamos de anemia congénita, generalmente lo que hacemos es agruparlas en tres grandes grupos, Ok. ¿no? Un primer grupo serían las anemias de origen medular o de origen central. Ahí lo que sucede es que la célula progenitora de glóbulos rojos, ¿no? El eritroblasto, es el que tiene el defecto. Entonces, estas anemias medulares o de origen central se caracterizan por una baja producción de eritrocitos, una baja producción de glóbulos rojos y generalmente suelen ser sindrómicas. O sea, la anemia no va sola, suelen ir acompañadas de alteraciones musculoesqueléticas, como ocurre en el caso de la anemia de Fanconi, que puede haber la genesia de radio,
pueden haber alteraciones a nivel cartilaginoso, sobre todo a nivel nasal. Entonces son niños que pueden diagnosticarse desde pequeños cuando el pediatra hace una evaluación puede identificar que hay alteraciones dismorfogenéticas y cuando se inician los estudios adicionales, pues se detecta que es un niño recién nacido con anemia, alteraciones musculoesqueléticas y eso nos va orientando para ir, digamos, para llegar hasta el diagnóstico de una anemia de Fanconi. Pero existen otras más, como la eritroblastopenia congénita o anemia de Black Van Diamond, las anemias diseritropoyéticas, anemias sideroblásticas. Cada una de estas tienen características clínicas diferentes, ¿no? Que van a orientarnos un poco para realizar el diagnóstico. Sin embargo, pues lo común que tienen es que todas son anemias y que van a aparecer la mayoría de estas desde muy temprana edad. Otro gran grupo son las anemias congénitas de origen corpuscular. Aquí, ¿qué significa esto? Que en el mismo glóbulo rojo ya maduro. Y pueden presentarse estos defectos a nivel de la membrana del hematíe, ¿no? Y esas alteraciones de la membrana pues van a dar origen a alteraciones morfológicas, alteraciones de la forma de los glóbulos rojos que es muy fácil de identificarlo en un microscopio. Ya sabes que los hematólogos utilizamos el microscopio para visualizar los elementos sanguíneos y esto, digamos, es una manera muy rápida y fácil de poder orientar en una primera fase, digamos, de abordaje de diagnóstico. Entonces podemos ver la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis o la estomatocitosis. Otras alteraciones van a ser las alteraciones enzimáticas o enzimopatías. El glóbulo rojo es una célula especial que, digamos, ha perdido todas sus organelas citoplasmáticas porque se ha acumulado la molécula de hemoglobina en su interior. Por lo tanto, el mantenimiento del glóbulo rojo, la producción de energía va a venir por un sistema enzimático que está presente en la membrana del hematín. Y las principales enzimas que participan en ello son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la piruvatoquinasa, la 5-pirimidinonucleotidasa, pero hay muchísimas más, exoquinasa, aldolasa, adenilatoquinasa, vamos, la lista es enorme. Y cada una de esas enzimas se pueden alterar, se pueden mutar y pueden generar anemia hemolítica, ¿no? Esos glóbulos rojos se van a romper con mucha facilidad y muchos pacientes pudieran necesitar transfusiones. Y el otro gran subgrupo dentro de las anemias corpusculares son las hemoglobinopatías. Y ahí entran lo que hablamos, los síndromes talasémicos, porque pueden haber talasemias que son transfusión dependiente y talasemias no transfusión dependiente, y las hemoglobinopatías estructurales, en el cual existen también muchísimas formas clínicas, pero la más importante y la más clínicamente, digamos, significativa por el daño que puede ocasionar a diferentes órganos y sistemas es la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Ya digamos de unas más todavía más raras aún o poco prevalentes estarían las anemias extrínsecas o extracorpusculares. Es decir, el defecto no viene ni de la hemopoiesis, es decir, ni del origen de la producción del glóbulo rojo, ni de la estructura del glóbulo rojo, sino es un defecto externo. Entonces, por ejemplo, alteraciones de metabólicas, ¿no? Como del metabolismo de las cobalaminas, es decir, de la vitamina B12, que es un factor importantísimo para la producción del glóbulo rojo, puede estar alterada cualquiera de los elementos que contribuyen a la absorción y a la distribución de la vitamina B12. Puede originar una anemia congénita, así como las alteraciones en el metabolismo del hierro. Esto es un mundo bastante complejo. ¿Eh? Y las alteraciones de factores plasmáticos, como por ejemplo el sistema del complemento o el factor ADAS13, puede también dar anemias congénitas de patrón hemolítico, pero ya por, digamos, rotura o cizallamiento de los hematíes por las microtrombosis que ocurren a nivel de la pequeña circulación. Digamos, de esta forma, con esta gráfica, podemos tener una visión bastante amplia de todo lo que comprenden las anemias congénitas. O sea, hablar de anemias congénitas es bastante extenso. Por eso, cuando hablamos del diagnóstico
Imagínate empezar a estudiar una por una. No, tengo un niño pequeño desde los 3 meses transfundiendo y no puedo estudiarle los glóbulos rojos. O sea, hay que meter todo esto en, digamos, como en un bombo allí y empezar a estudiar todos los genes uno al por mismo uno. tiempo para poder ir rápido al diagnóstico. Claro. Bueno, con lo que Seguimos con la diapositiva o ya pasamos de eso. Digo para cerrarlo. no, no, ya. Si no vas a explicar más de eso, no, ya, ya lo que sigue ya son las siguientes preguntas. Porque si he tratado de anemia congénita, yo puedo hablar de Claro. esto. Bueno, siguiendo, bueno, no, me dejaste de verdad impactado con tantas anemias que hay, la verdad. Me imagino todo lo que hay que estudiar una por una, poco a poco. Pero bueno, como estabas hablando también mucho de genes, de secuenciación, etcétera, para las personas que casi Ujú. no entienden de la medicina, explícanos de manera sencilla a qué te refieres con los genes. A ver, no toda la información que controla nuestro cuerpo está en los genes. Todas nuestras células tienen esa información genética, ¿no? Que está en el ADN. Y el ADN nos han contado que es una cadena de doble hélice larguísima. Y ese ADN tiene, pues, cada pedacito, segmento de ese ADN, lo forman genes. Esos genes tienen, digamos, nosotros en todos nuestros genes tenemos dos copias, ¿no? O sea, como la cadena nos dicen que es de doble hélice, una hélice es una copia y la otra hélice es otra copia. Y cada copia la heredamos, una del padre y una de la madre. Entonces, eh, eh, relacionando lo que es genes y enfermedades congénitas. Las anemias congénitas hereditarias, todas, todas son hereditarias y se deben a defectos genéticos. Es decir, esto pasa de los padres a los hijos. No todas tienen el mismo patrón de herencia, ¿no? Existen enfermedades, unas de ellas van a ser de herencia dominante, es decir, el padre o la madre presenta la enfermedad, la manifiesta y sus hijos la van a manifestar. Por lo tanto, ahí es cuando hablamos de un patrón de herencia dominante. Eh, Cuando hablamos de herencia recesiva, el padre y la madre son aparentemente sanos, no expresan ninguna enfermedad, pero son portadores del defecto genético y pudieran transmitir de sus dos copias de genes que tiene el padre y la madre, pudiera darle al hijo el gen afectado o el gen dañado cada uno de los progenitores. Entonces, si el hijo hereda los dos genes defectuosos, va a presentar la enfermedad y a eso es cuando llamamos que es una enfermedad con un patrón de herencia recesiva. Y también pueden haber alteraciones genéticas que solo están presentes en el cromosoma X. Sabemos que las mujeres tienen los cromosomas sexuales que son XX y los varones XY o XY. Entonces, en el caso de las mujeres, como tienen dos cromosomas X, pueden tener uno defectuoso y el otro que está normal. Y las mujeres, pues pueden ser portadoras de una enfermedad que esté en uno de los cromosomas X, pero el otro, como funciona, no van a manifestar nada. Si hay un niño varón, la madre va a aportar el cromosoma X, el cromosoma Y o el cromosoma Y. Entonces, si la madre está aportando el cromosoma X, pues ese niño puede heredar un defecto asociado al cromosoma X y sí manifestar la enfermedad. Entonces, esa es la relación que hay entre genética y enfermedad hereditaria o enfermedad congénita, ¿no? Eh, Nosotros cuando tenemos al frente un caso de una enfermedad congénita, en este caso anemias, pues es muy importante para vosotros médicos en formación, pues hacer una historia clínica
correcta, ¿no? Y tratar de recoger toda la información posible de situaciones que nos puedan orientar a que este niño o ese paciente tenga alguna enfermedad hereditaria, ¿no? Si vemos, no, pues sí, mire, el niño tiene anemia y resulta que la mamá también, las tías también, y la abuela o también, o sea, si ya existe un patrón de herencia dominante, pues eso nos va a enfocar, nos va a orientar a un cierto grupo de anemias congénitas de patrón de herencia dominante. O dicen, no, pues mira, es que en la familia los varoncitos son los que están afectados. Pues eso también va a identificar posibles alteraciones que estén asociadas al cromosoma X. Entonces, el estudio de los genes. Posteriormente, cuando hacemos una historia clínica, vamos identificando digamos, de una manera sindromática el caso. O sea, cuando hablo de sindromático es los síntomas, los signos y síntomas que tiene el paciente, nos va permitiendo construir, digamos, una hipótesis, una sospecha del diagnóstico y eso dirigir el estudio. Entonces, lo que hacemos luego es eso, ir ese ADN, a leerlo letra por letra, tratando de identificar dónde puede estar la alteración. Ya sabemos que hay digamos, tenemos un molde, un patrón, el que es normal, ¿no? Y si vemos que hay una secuencia, una secuencia genética, es decir, una letra de lo que conforma el ADN está alterada, pues eso nos va a ayudar para poder establecer el diagnóstico etiológico, es decir, el origen de dónde está el defecto que está causándole la anemia al paciente. Ah, oye, de verdad, esto es más complejo, de ¿verdad? Y supongo que mientras vas estudiando, mientras fuiste estudiando todo esto, ¿cómo fue que más bien no te asustó estudiar esta carrera? Porque siento que tiene tanto información, información. ¿Cómo fue que tú dijiste, cónchale, no, no, esto no me asusta, pues? Yo quiero estudiarlo. Pero no sé por qué tiene que asustar. Vamos, es un mundo por descubrir. Bueno, en O realidad es sea, cuando maravilloso, tú, en realidad, ¿verdad? No asustaría. claro, si a ti te gusta ver, eres aventurero y te gusta conocer y eres, no sé, curioso, inquieto, pues esto es una buena rama para entretenerte, ¿no? Pues como que tú me digas, no, pues es que, ¿por qué vas a viajar no sé, a Claro, Vietnam, a Camboya, si eso es tan lejos y no hablan tu idioma? Pues es que si no voy porque tengo miedo, pues no sería equivalente, ¿sabes? De- deseo de explorar, de conocer cosas nuevas, pues así como existe para viajar, pues existe para esto también, ¿no? Entonces, vas conociendo un poquito más y dices, oye, ¿y esto por qué será? ¿Y esto lo del gen, cómo es? Y si yo soy capaz de leer el gen completo, y si puedo, y al final así van haciéndose las cosas, y mira cómo va la evolución de las terapias para este tipo de enfermedades. Ya sabemos que existe la terapia génica, ¿no? Como ya sabemos leer todo el ADN y ver dónde está el defecto, pues también ahora hay formas de poder reparar el ADN, cortar el pedazo defectuoso, meter un pedazo bueno, corregir las células y curar a los pacientes. O sea, eso es una realidad, no es ciencia claro. ficción. Sabes Realidad. que hablas mucho y hablamos mucho de la parte molecular, la parte cuántica, ¿la has estudiado o entra un poquito en este mundo? No, no porque la parte, o sea, cuando hablamos de cuántica está más enfocada a las ciencias matemáticas, ¿no? La biología es la biología, o sea, tiene que ser reproducible siempre. Eh, digamos.
igual puedes que estás un poquito confundido con el término molecular y cuántico, ¿no? Cuando hablamos de biología molecular, hablamos específicamente del gen, ¿vale? Eh, y, digamos, puede haber biología celular, biología tisular o biología molecular. Digamos, un tejido sería, si hablamos del hígado, sería la biología tisular, ¿no? De todas las células que conforman el hígado como tejido, cómo se engranan entre ellas y se necesitan para poder llevar a cabo una función. Pero luego si hablamos de la biología celular, hablaríamos del hepatocito, que es una célula súper compleja que tiene muchísimas funciones de síntesis proteica, de síntesis biliar, de síntesis de factores de coagulación, de metabolismo, de almacenamiento de glucosa. O sea, el hepatocito es una supercélula. Pero si vamos dentro de el núcleo del hepatocito, para que sea capaz de cumplir todas esas funciones, necesita que el ADN dé las instrucciones. Entonces, ese ADN, ya sabes que es capaz de mandar las instrucciones al citoplasma a través del ARN mensajero, y ese ARN mensajero, cuando va al ribosoma, sintetiza las proteínas con una receta que le ha dado el ADN. Entonces, cuando hablamos de biología molecular, nos enfocamos directamente a eso, al ADN y a su función como transductor o transcriptor del mensaje mediante el ARN mensajero, y que finalmente va a ir a la síntesis de las proteínas. Claro, entiendo. O sea, prácticamente lo que me explicaste es cómo está formado todo. Que, bueno, de los átomos, cómo se unen para formar células, sucesivamente. Bueno, y Eso entonces es. los átomos prácticamente en este caso no se tocan. ¿O crees que en algún momento se puedan llegar a tocar los átomos y llegar a tener una terapia a partir de ahí? ¿O es muy, muy pequeño y muy poco reproducible? Bueno, en átomos estamos hablando de moléculas, digamos, desde el punto de vista químico. No, hay que saber diferenciar. Cuando hablamos del ADN, estamos hablando de la biología molecular. El ADN como estructura, dijimos que es una doble cadena, ¿no? Y el ADN está conformado, digamos, a nivel más pequeñito por nucleótidos, ¿vale? Esos nucleótidos, el nucleótido está formado por una base nitrogenada, ¿no? Por el azúcar pentosa, que puede ser una ribosa o desoxirribosa, es lo que va a diferenciar el ADN del ARN, y el ácido como tal, ¿no? Dice, el ácido nucleico está en la base del azúcar. Eh, Y esos nucleótidos, ¿no? Que pueden ser purinas o purimidinas, o sea, que es la adenina, la guanina, la timina, la citosina, esas se van, digamos, juntándose de manera intercalada o en la secuencia específica de cada gen, y es lo que va a, digamos, es como una nota musical, que es lo que va a ir dando el patrón de cómo se van a ir sintetizando las proteínas. Cuando hay una mutación, ese orden se puede alterar, y cuando aplicamos la terapia génica, que se está aplicando, existen diferentes tipos de terapia génica, tú lo que buscas es corregir, ¿no? La terapia génica no es una cosa nueva de ayer, esto tiene muchísimos años ya en marcha, más de 20 años, te diría yo. Las primeras terapias génicas se hicieron utilizando virus, y de hecho todavía muchas terapias génicas se siguen haciendo con virus porque es la forma más rápida. Sabemos que los virus llegan a tu célula, infectan, y muchos de ellos se integran en el ADN, ¿no? Por ejemplo, el virus del VIH. Entonces, muchas terapias génicas en diferentes enfermedades hematológicas y no hematológicas se han hecho utilizando virus del tipo lentivirus, como el del VIH. Pero ese virus tú lo has modificado previamente en el laboratorio y le has metido una secuencia genética que te interesa. Por ejemplo, el gen de la hemoglobina. Entonces, vas a utilizar ese lentivirus con un gen de la hemoglobina de laboratorio, y con ese virus vas a infectar a las células madre hematopoyéticas.
y vas a ver que esas células madres que estaban produciendo hemoglobina defectuosa, ahora empiezan a producir hemoglobina normal. Y luego esas células madres infectadas con el antivirus, o mejor dicho, tratadas, las volvemos a infundir al paciente. Y el paciente pues va a recuperar una hemopoiesis con una hemoglobina normal. Ok, Ese entiendo. es el origen de la terapia génica. Luego hay otras cosas que han ido saliendo. Probablemente habrás escuchado del CRISPR, el CRISPR que fue una metodología que, digamos, llevó a que sus descubridoras, dos científicas, ganaran el Premio Nobel de Medicina. Y el CRISPR, digamos, se ha puesto en marcha en los últimos años. Es muchas personas lo denominan como las tijeras genéticas, porque eres capaz de localizar el defecto, cortar, quitar ese pedazo de gen que está alterado y tú puedes sintetizar en el laboratorio la secuencia que te interesa, ¿verdad? Una secuencia sana y la puedes insertar de nuevo en la secuencia de ADN. Entonces, esas células tú las manipulas en el laboratorio y luego las vuelves a infundir al paciente y de esa manera curas. O sea, eh, esta última terapia génica con CRISPR ha pasado ya las diferentes fases de investigación en ensayos clínicos y a finales del año pasado se aprobó ya por la FDA, que es la Agencia Americana de los Medicamentos, y está aprobada ya para el tratamiento de la anemia de células falciformes y de la talasemia. Lo que pasa es que, claro, estas terapias son costosísimas. Estamos hablando de que cada tratamiento de estos puede costar alrededor de $2 millones. Entonces, esta, lo que pasa con la investigación, pues es que requiere muchísimo tiempo y muchísima inversión y que luego, pues, hasta que se democratiza el acceso a las nuevas tecnologías, pues hay que esperar un tiempo. Lamentablemente esto es así. Eh, Ya me gustaría a mí poder ver que estas terapias estén disponibles en Latinoamérica, en los países del Medio Oriente, en el sudeste asiático, en los países que son económicamente menos favorecidos y que los pacientes tienen más necesidades, pero habrá que esperar tiempo a que probablemente pues estas cosas tengan unos precios más accesibles, más razonables, porque al final de cuentas son los pacientes los que necesitan esto, ¿no? O sea, sabemos que hay un trasfondo económico de beneficios, pero los pacientes eh, están esperando con muchas ansias que poder tener acceso a estas nuevas tecnologías. Claro, sí, es que 2 millones, eso es un dinero que no todo el mundo puede acceder, la verdad. Y bueno, se hace difícil, pues obviamente para que, sobre todo en la parte de Latinoamérica, como dices, se pueda beneficiar del CRISPR, como mencionas. Y bueno, ya nos fuimos muy a profundo sin darnos cuenta, porque bueno, es que este tema de verdad da para mucho, pero volviendo un poquito a lo más superficial, para ya meternos en este segundo segmento, que es la parte diagnóstico. Ya mencionaste algunos síntomas como la palidez, la parte de la debilidad de la persona, etcétera. Quisiera que me digas, una persona llega al consultorio, ¿cómo lo diagnosticas semiológicamente? A ver, eh, hacer el diagnóstico semiológico simplemente te va a permitir hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, si te llega un paciente que está con palidez, que ha ido, digamos que siente cansancio para realizar sus actividades físicas cotidianas, que igual no se puede concentrar en actividades, digamos, que necesiten una atención cognitiva, ¿no? Para estudiar, no me concentro, me da sueño, a veces siento palpitaciones, tú le examinas si efectivamente pues puede tener taquicardia, pues puedes tener la palidez, tú constatas la palidez al examen. Tú puedes sospechar
que ese paciente tenga un síndrome anémico, ¿no? Digamos, para hacer el diagnóstico semiológico. eh, Puedes ahondar más haciendo su historia, ¿no? Oye, esto es nuevo, antes estabas bien, esto desde cuándo ha comenzado, para ver si es un proceso que es adquirido, Claro, ¿no? Descartar que no esté sangrado, ¿no? La anemia también puede ser por sangrado. Una claro, persona puede tener un sangrado rectal, ¿no? Por una patología hemorroidal y ser la causa de la anemia. O una mujer en edad fértil que tenga unas menstruaciones abundantes y que para ella lo considere como normal, ¿no? Porque las menstruaciones le pueden durar 7, 8 días y tiene que cambiarse la compresa de la toalla sanitaria 6, 7 veces al día y ella lo puede ver normal, pero no es normal y tiene menstruando así varios años y puede tener una anemia por déficit de hierro, que es una anemia adquirida y ya cronificada. Entonces, tú, con todos esos datos que tú vas sacando de la historia clínica, además de poner la etiqueta del síndrome anémico, puedes ir orientando, ¿no? Pues si los síntomas de anemia vienen desde la infancia, desde la temprana edad, ¿no? Si es un adolescente y viene con su madre y te cuenta que el niño desde pequeño es anémico y lo ves que es de talla baja, de bajo peso, tú dices, pues bueno, probablemente este niño viene con ese problema desde muy temprana edad y igual pues no destacaba en las actividades deportivas del colegio, no tiene buenas notas porque igual no se concentra. Entonces te puede hacer pensar de que igual es una anemia congénita. claro, Sin obviamente un- porque está comenzando desde la infancia, pues. Por los es- antecedentes también es importante. Eso es. Todo es importante. Por eso es necesario hacer una historia clínica correcta. Yo, bueno, ahora nos podemos poner a hablar de la semiología porque entonces se nos haría larguísimo la conversación. Pero efectivamente, hacer una historia clínica dirigida, ¿no? O sea, si ya ves que viene con estos síntomas que te sugieren de anemia, pues igual no el interrogatorio tiene que dirigirse para intentar buscar pistas que te permitan y también cuál es la causa de la anemia, ¿no? Cómo es la alimentación de la persona, siempre buscar las anemias adquiridas sobre todo. Recuerda lo que te decía, las anemias congénitas son muy raras, muy raras. Un médico general, Claro, un médico de atención primaria, pues sí, sabe que es una anemia, pero luego cuando empieza a hacer las analíticas, empiezan a ver cosas que no le encajan, ¿no? Eh, Porque lo normal es que tú como médico general o médico de atención primaria te enseñen en la escuela de medicina pues a diagnosticar lo más frecuente, que serán las anemias adquiridas y sobre todo las anemias deficitarias, ¿no? Por déficit de hierro, por déficit de otros nutrientes. Entonces, eh, te pongo un ejemplo. La, Muchas de las anemias congénitas por sus propios mecanismos de defectos de la hemopoiesis, ¿no? La hemopoiesis, que es el proceso de generación de la sangre, tienen alterados los mecanismos del metabolismo del hierro y estas anemias, en la mayoría, no todas, pero muchas de las anemias congénitas, pueden presentar exceso de hierro en el cuerpo. Entonces, imagínate tú como médico haciendo tu rural, que pides un examen de sangre y ves que la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro en el organismo, que normalmente tiene que estar entre 15 y 200 nanogramos por mililitros, te consigues con un paciente que tiene 1800 de ferritina. Entonces, esto no me encaja. Entonces, ya es un dato que dice, uy, esta anemia con sobrecarga de hierro, igual, igual es una anemia congénita. Igual hay que ir por ahí, tienen que ir por ahí los estudios, ¿no? También, digamos, sin entrar en los parámetros bioquímicos de la analítica, muchas veces con el mismo hemograma, da muchísimos datos para poder ir, digamos, encasillando a dónde va a ir enfocándose el estudio, ¿no? Cómo están los reticulocitos,
que es un indicador de la actividad medular, ¿no? Si hay una anemia con reticulocitos muy elevados, eso indica de que la médula está en un proceso hiperregenerativo, siendo en exceso. Entonces, esto puede orientar a que igual estos glóbulos rojos se pueden estar rompiendo, en el caso de las congénitas, ¿no? Se pueden estar hemolizando, pero también indicar que hay un sangrado, ¿no? Entonces, fíjate que es todo juntar los datos que te aporta la historia clínica con los datos analíticos. No pueden ir uno si no va de la mano del otro. O sea, Exactamente. son Sí, complementarios. sí, sí, complementarse. Bueno, por eso también sale el nombre de exámenes complementarios. Y hablando de eso, de los exámenes complementarios, ahorita disculpa que te interrumpa también un poco. Eh, ajá, una vez entra la persona, ya le hiciste tú como hematólogo, la evaluación semiológica, tal. Tú, ¿cuáles serían los exámenes complementarios que vas haciendo primero y después cuáles son los más definitivos? Que tú ya dices, aquí yo diagnostico una anemia congénita. Cuando tú ya sospechas de una anemia congénita, obviamente. Bueno, mira, lo primero es el hemograma, ¿no? El hemograma, creo que en Venezuela le decíamos hematología completa. Bueno, Sí, un sí, sí. hemograma, creo que se entiende. Con el hemograma, nosotros vamos a ver el número, los totales que tenemos por milímetro cúbico o por mililitro, como los laboratorios pueden variar en la forma en cómo expresen el resultado, la cantidad de hemoglobina y lo que llamamos los índices hematimétricos, es decir, el glóbulo rojo lo vamos a medir en tamaño, ¿no? El volumen corpuscular medio. Vamos a poder determinar qué cantidad de concentración de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo. Es lo que hablamos de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esos son parámetros que me van a ayudar a mí a ver si el tamaño es el correcto. A veces existen glóbulos rojos que son pequeños o que son grandes y que la concentración de hemoglobina en el interior es deficitaria. Como te decía, los reticulocitos son súper importantes porque nos van a indicar si la médula ósea está respondiendo de una manera adecuada o no al nivel de la anemia. O sea, ya con un hemograma simplemente, y por supuesto con la evaluación microscópica, esto lo va a hacer el hematólogo, se puede avanzar muchísimo en el diagnóstico. Muchísimo, muchísimo. Es el primer escalón. Una buena historia clínica, un hemograma y una evaluación al microscopio mediante un frotis de sangre periférica te da más de la mitad del diagnóstico en casi todos los casos. Obviamente, una vez que tú ya tienes una buena orientación, tú vas escogiendo las diferentes pruebas bioquímicas o funcionales del glóbulo rojo, si es posible, para hacer el diagnóstico. Como decía, como estamos hablando de una variedad tan amplia de patologías, ya viste, o sea, si yo estoy pensando que es una hemoglobinopatía, pues lo primero que voy a hacer es pues, ir a estudiar los hemoglobinas, ¿no? Con análisis de hemoglobinas o otra metodología es la HLC, que es la cromatografía líquida de alta resolución, ¿no? De alta pureza. Eh, Mediante estos métodos se pueden separar las moléculas de hemoglobina y tú ver la estructura de la proteína, ¿no? Ahí la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A, pero pueden haber variantes que las vamos a identificar con este método. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones de la membrana, ya te decía, en el microscopio las vamos a ver. Si hay, como se daña la membrana, digamos que es el citoesqueleto de esa célula, vamos a ver alteraciones de la forma, en forma de esferos, en forma de elipses, y si sospechamos, porque estas anemias son de patrón de herencia dominante y juntamos datos. Ah, mira, pero es que tuvo la madre, la tía, tantos primos, tantos afectados. Además, son anemias hemolíticas. Pueden tener la bilirrubina un poco alta. Van a tener, si en función del tiempo que tengan de evolución, pueden tener esplenomegalia, es decir, aumento de tamaño del vaso. Pueden tener cálculos en la vesícula biliar. Entonces, con todos esos datos tú vas juntando y muchas veces ya tienes
un 70% de diagnóstico. Ya lo que te quedaría es hacer simplemente una prueba funcional. Pues, hay que recurrir a hospitales terciarios donde existan laboratorios de eritropatología, que son laboratorios específicos y dedicados al estudio de los glóbulos rojos, ¿no? Para ver cómo está la fragilidad osmótica o la resistencia osmótica. Existen otros test un poco más modernos y más especializados que también nos van a ayudar mediante citometría de flujo. Entonces, me vas dando pasos, no es un paciente que llega y tú le pides de entrada un estudio de secuenciación masiva de 200 genes, porque eso también cuesta muchísimo dinero y no está accesible para toda la gente, ¿no? Entonces, si es un médico que está bien formado y que tiene una visión clínica correcta, muchas veces va a llegar al diagnóstico. Y decía un profesor mío, eh, mira, no se diagnostica lo que no se sabe. Eso es una máxima de la medicina. Si tú en tu vida has estudiado esto, si nunca, si pasaste por el libro y dices, este tema es súper aburrido, no me lo leo, es que nunca vas a diagnosticar eso. Claro, por eso es muy Eso es importante así. estudiar a detalle todo lo que, bueno, y en la carrera, la infinidad de enfermedades que existen. Bueno, ya estamos hablando ya del diagnóstico, como dijiste, y quisiera saber ahora que, por ejemplo, ya diagnosticaste la genia congénita, ya mandaste todos los exámenes, ya hiciste cada uno de esos exámenes complementarios. ¿Qué viene ahora que tiene que hacer, por ejemplo, la madre de un niño de 7 años? ¿Qué tiene que hacer ahora? Depende de la genia congénita. ¿Cómo tú lo tratas? De lo más básico hasta Claro. lo más... Claro, te ¿Cómo? decía, las variables que vienen en la presentación clínica, ¿no? Hay algunas que son muy severas, que se pueden manifestar desde la infancia precoz, desde recién nacido o lactante, y que pueden incluso ser tan severas que necesitan transfusiones, ¿no? Imagínate un niño de 3 meses, 4 meses y que ya tengamos que estar transfundiéndole. Esto es bastante grave. Entonces, hay pacientes que si están en esa situación de dependencia transfusional, pues en función del tipo de anemia, pues habrán alternativas terapéuticas que pueden ir desde la transfusión y de la mano la quelación del hierro, porque cada vez que transfundimos a un paciente de manera crónica, o sea, de manera repetida, estamos aportando una gran cantidad de hierro que no sale del cuerpo. Y ese hierro se puede acumular en el hígado, en el páncreas, en el corazón, y esos pacientes desarrollar sobrecarga de hierro, los tejidos, y morir por esa causa. Entonces, la terapia transfusional tiene que, en el caso de dependencia de las transfusiones, tiene que ir acompañada de una correcta quelación del hierro y del seguimiento de las complicaciones de la sobrecarga de hierro. Hay pacientes que van a necesitar realizarse una esplenectomía, es decir, quitarse el vaso, porque muchas veces esos glóbulos rojos defectuosos se van a eliminar en el vaso, porque esa es su función. La función del vaso es sacar de la circulación los glóbulos rojos que ya están senescentes, que ya están viejos. Un glóbulo rojo va a vivir normalmente entre 100 y 120 días, pero estos glóbulos rojos defectuosos viven muy poco. Entonces, el vaso está hipertrófico de tanto estar eliminando esos glóbulos rojos y probablemente al transfundir, pues también disminuye esa duración de ese rendimiento de las transfusiones. Se van a quedar ahí secuestrados esos glóbulos rojos sanos que transfundimos. Entonces, muchas veces hay pacientes que también van a necesitar esa cirugía de extirpar el vaso. También esto tiene sus inconvenientes, porque no se le puede quitar el vaso a un niño muy pequeño, porque lo necesita, porque también es un órgano linfoide, ¿no? Que también es necesario para la respuesta inmune de un niño que todavía tiene un sistema inmunológico inmaduro, que se está vacunando y que tiene riesgo de tener infecciones, ¿no? Sobre todo por bacterias encapsuladas, el neumococo, el meningococo. Entonces, pues son decisiones que no se toman tan a la ligera.
Y en casos más graves, la única alternativa curativa es el trasplante de médula ósea, ¿no? Pero para tener un trasplante de médula ósea, pues tienes que tener los centros que puedan hacerte el trasplante, tienes que tener un donante familiar compatible, eh, que no se consigue en el 100% de los casos, y pues los que tienen más suerte, que viven en Estados Unidos o en Europa, pues tienen acceso a la terapia génica. En el caso, eso es que se está utilizando en los casos en los que no hay un donante familiar compatible. O sea, la terapia génica a día de hoy está disponible solo para esa indicación, O sea, cuando no hay un donante es el último familiar. recurso. Exactamente. Como estábamos hablando del tratamiento, quisiera saber si hay tratamiento también farmacológico, ¿cuáles habría? Sí, bueno, eso también es el tipo de anemia congénita que estemos tratando. Como te mencioné previamente, es súper importante que los pacientes que tengan dependencia de transfusiones sanguíneas, el primer tratamiento que hay que ofrecerles es el quelante del hierro, ¿no? Existen diferentes quelantes de hierro, eh, tanto por vía oral como por vía intravenosa. Yo creo que no procede ahora hablar de cada uno de los medicamentos, de este tipo de medicamentos. Existen, no son una cosa novedosa, esto está en el mercado desde hace muchísimos años y sé que en Venezuela, por ejemplo, están disponibles. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en el caso, te voy a hablar de las anemias congénitas que pueden observarse. La anemia congénita que se puede observar con más frecuencia en Venezuela es la anemia de células falciformes o la drepanocitosis. O sea, le podemos llamar de las dos formas. Eh, Está claro que estos pacientes, eh, la piedra angular del tratamiento de estos pacientes es la hidroxiurea. La hidroxiurea es un fármaco que inicialmente se creó como una quimioterapia, pero que se ha demostrado en infinidad de estudios la utilidad y la eficacia que tiene en los pacientes con drepanocitosis. Desde los 9 meses de edad. Eso está probado en diferentes ensayos clínicos con miles de niños y con un seguimiento a largo plazo, en el cual la hidroxiurea es capaz de reducir de manera importante las complicaciones que tienen los pacientes con drepanocitosis, porque las complicaciones aparecen desde muy niños, ¿no? La drepanocitosis, esta anemia congénita tiene unas características clínicas muy particulares. Allí la hemoglobina es la que está defectuosa y digamos que produce que el glóbulo rojo se falciforme, ¿no? Por eso se llama anemia de células falciformes. El glóbulo rojo, en vez de ser esa bolita, ese disco bicóncavo, ¿no? Como lo estudiamos en la carrera, ¿no? Como nos lo enseñan, ese glóbulo rojo normal, se convierte como en una media luna y tiene sus características físicas, son distintas. Se convierte en un glóbulo rojo rígido, que no es capaz de doblarse para atravesar la microcirculación. Entonces, estos glóbulos rojos falciformes o drepanocitos obstruyen la microcirculación y estos presentan microinfartos a nivel esplénico, a nivel renal, en los huesos, a nivel cerebral, y, y ese tratamiento con hidroxiurea reduce en manera significativa es la aparición de esas complicaciones. Y es importantísimo eso porque, o sea, hay muchos padres que tú indicas el tratamiento desde niños para garantizar que estos niños tengan un crecimiento y desarrollo adecuado, que no arrastren esas complicaciones crónicas que van a pasar factura en la edad adulta, pues muchas veces los padres no tienen una adherencia adecuada al tratamiento. Igual es que no es
de los costes, porque es un fármaco súper económico y que está prácticamente disponible en todo el mundo, incluso en los países donde hay más pobreza y que hay altas tasas de pacientes con enfermedades de células falciformes o drepanocitosis, hay garantía de acceso a esta medicación. Luego pueden haber otro tipo de tratamientos, digamos, que sí son complementarios, ¿no? Dar un suplemento de ácido fólico en los pacientes que lo vayan a necesitar. Eh, las vacunaciones tienen que ser correctas en estos pacientes. Y luego, pues tú puedes ir matizando en función del tipo de pues, tratamiento específico. Pero en el caso particular, en Latinoamérica y el Caribe, la anemia congénita más común es la drepanocitosis. Muchas veces estos pacientes tienen la vida bastante deteriorada porque tienen muchas crisis vasoclusivas, ¿no? Esos microinfartos pues pueden producir crisis de dolor abdominal, de dolor óseo, dolor torácico, que requiere que estos pacientes sean ingresados para tratarse con analgesia importante, porque no son dolores que se quitan con cualquier medicación en casa. Y esto pues les limita luego, son niños que pierden clases, que pues luego les cuesta recuperarse de los dolores y digamos reincorporarse a sus actividades habituales. Y muchas veces si esas pacientes no se controlan bien desde temprana edad, van a llegar a una edad adulta con una esperanza de vida bastante limitada. A fecha de hoy, en la mejor de las situaciones, en los países de primer mundo, pues los pacientes con drepanocitosis tienen una esperanza de vida ya bastante inferior al de la población general. O sea, te diría que, digamos, en los países que están en vías de desarrollo, pues se va a ver muchísimo más afectada esa esperanza de vida. Entonces, el tratamiento, digamos, más que, sí, es bueno para vosotros que estáis estudiando, saber que hay muchas cosas que van saliendo. Lo que está no se cumple correctamente, ¿no? Eh, y yo creo que este medicamento que a día de hoy es el estándar, lo que tenemos que hacer es vigilar y garantizar de que todos los pacientes que tengan la indicación lo reciban. Luego han habido muchísimas cosas nuevas, moduladores metabólicos que aumentan el ATP dentro del glóbulo rojo y hacen que, digamos, que ese glóbulo rojo esté, digamos, súper enérgico y sea capaz de aguantar todas todos los malos ratos del estrés oxidativo. Existen moduladores del antígeno en el caso de la anemia falciforme, porque cuando la hemoglobina de la drepanocitosis, que le llamamos hemoglobina S, suelta el oxígeno hacia el tejido, es cuando se polimeriza y se forma ese hematíe, digamos, defectuoso. Entonces, hay medicamentos que ahora son capaces de medir cómo se va liberando el oxígeno de la hemoglobina S y es capaz de modular la falciformación. La glutamina, que se aprobaron hace un par de años, 3 años en los Estados Unidos, pero que hay que darla en dosis muy altas, y que esto vale bastante dinero para los pacientes con drepanocitosis. Y bueno, pues digamos que la eficacia está allí, ¿no? Hay estudios en los que parece que no son tan eficaces como lo fueron los estudios iniciales que llevaron a su aprobación. También hay nuevos fármacos que modulan la adherencia de esos drepanocitos porque son hematíes que se adhieren con facilidad al endotelio y eso es lo que, digamos, inicia y propaga la crisis oclusiva. Entonces, son como antiadherentes, ¿no? Digamos como un equivalente a lo que haría la aspirina con las plaquetas. Pero bueno, que la aspirina no inhibe la acción del drepanocito. Eh, pero bueno, esas son cosas que van saliendo, que son nuevas y que son adicionales al tratamiento de la hidroxiurea, no lo sustituyen. O sea, todos esos fármacos se han ido probando añadidos a la hidroxiurea. Entonces, ya sabemos desde hace muchísimo tiempo que ese fármaco funciona, que es barato, que está disponible y para los médicos que estáis allí, es importante que los pacientes
tengan una buena adherencia al tratamiento y que reciban la dosis correcta. Yo recuerdo cuando trabajaba en Venezuela, en Maiquetía, en el estado Vargas, había muchísimos pacientes con anemia falciforme que venían a la urgencia por crisis dolorosas, por crisis con una situación que llamamos síndrome torácico agudo, que pueden haber incluso infarto pulmonar, tienen con frecuencia infecciones bacterianas, porque estos pacientes con los microinfartos esplénicos que van teniendo sufren una asplenia funcional, o sea, se quedan sin vaso prácticamente, y eso les condiciona un riesgo para tener infecciones por encapsulados. Y son infecciones que en estos pacientes se comportan de una manera bastante seria. Entonces, lo vi en Venezuela, tanto cuando estuve trabajando en Vargas como cuando estuve trabajando en el Pérez Carreño. Realmente, te digo, y tuve una experiencia clínica allí en un servicio de medicina interna que era bastante grande. Lo que más veíamos era la anemia de células falcocitosis. Wow. Un caso raro podrías ver de otro tipo de anemias congénitas, pero eso allí no es común. Aquí en Europa es más frecuente las talasemias, las anemias por defectos en la membrana del hematíe, porque son anemias recesivas, ¿no? Y las anemias de herencia recesiva al final ocurre por eso, porque padre y madre son portadores y transmiten el gen defectuoso. Y no sé, quizás por suerte los venezolanos, pues Venezuela siempre ha sido un país muy abierto, donde las mezclas de diferentes culturas y de diferentes regiones, pues nos han aportado muchísima riqueza social y cultural al país. Bueno, tú y yo somos hijos de padres de diferentes países. Sí, sí. Eh, entonces, digamos que en Venezuela se ve menos este tipo de enfermedades de origen recesivo porque no hay tanta mezcla entre la misma gente. En las zonas de Europa, sobre todo Europa del Norte, eh, vemos más este tipo de enfermedades de origen recesivo. Entonces, yo creo que mi mensaje para los médicos en formación es esto, son situaciones raras, pero bueno, hay que conocerlas porque si no lo conoces no lo vas a diagnosticar y saber de que hay que conocer la prevalencia de las enfermedades, ¿no? Y en la zona del Caribe, lo más frecuente es la drepanocitosis, ¿no? Es como soy médico, estudié medicina interna en Venezuela y aquí, por ejemplo, en España, nosotros no vemos dengue, ni chikungunya, ni Zika, ni ninguna de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, porque no es una zona de prevalencia aquí, son enfermedades tropicales. Entonces, fíjate, yo llegué aquí y tenía un máster en dengue, ¿no? Eh, y más nunca lo vi. O sea, recuerdo que diagnostiqué un caso de dengue que remitieron de un hospital porque venía con fiebre ajá, y simplemente haciendo la historia, examinándole, el paciente había estado de viaje en Tailandia, que es una zona tropical como lo es Venezuela. Y por ahí fui orientando al diagnóstico y al pedir las pruebas serológicas de dengue fueron positivas. O sea, y la gente estaba como loca, de que cómo yo había diagnosticado dengue. Pues si si no lo sabes, no lo diagnosticas. Eso es verdad. Eso es simplemente así. Oye, oye, mira, ¿sabes qué? Algo que personalmente para mí, que me alegro, eh, es que todo lo que tú estás hablando parezca, no te interrumpo mucho, que te dejo hablar, pero yo todo lo que tú estás hablando lo entiendo. Porque, bueno, estudiado, como tú dices, y si no se estudia, no se diagnostica. Bueno, en este caso, pues, sí lo he estudiado mucho las anemias, bueno, últimamente, mejor dicho, creo que si no me equivoco fue ayer, o si no fue el viernes, vi el examen de fármacos antianémicos, entonces pues estoy un poquito familiarizado ya con todo esto de las anemias, más que todas las adquiridas, pues porque como tú dices, las congénitas son muy poco frecuentes, entonces pues me alegra un poco también por esa parte de que pues entiendo todo lo que estás diciendo, entonces no estoy siendo muy ignorante en este tema.
Pero bueno, como te dije, es un tema muy complejo y pues hay mucho para hablar y ya creo que hemos hablado casi todo, pero quisiera ya una última pregunta para ir a los últimos segmentos que son las preguntas de la audiencia y un pequeño quiz que te preparé personal. Bueno, la última pregunta que te... Ya veré si contesto el quiz. Bueno, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la inteligencia artificial. Sabes que eso ha revolucionado el mundo, sobre todo el año pasado con la GPT y todo esto. Pero bueno, la inteligencia artificial en realidad está desde hace tiempo. En tu rama, hematología, ¿cómo te ayuda esta herramienta? ¿O crees que es necesaria o es importante? Mira, nos ayuda muchísimo porque ahí ya se están aplicando este tipo de herramientas de inteligencia artificial desde hace tiempo, no desde hace poco. Yo creo que en hematología y en las áreas de laboratorio de diagnóstico ha sido una de las donde primero se incorporó esto. Eh, Cuando tú haces todos estos estudios de hemograma, esto está realizado en autoanalizadores, ¿no? En máquinas, y luego todos estos resultados pasan por software que te muestra el resultado. O sea, cuando tú estás en el laboratorio viendo el resultado, no ves a un paciente, puedes ver a 300 al mismo tiempo. Y por gráficas te van ubicando dónde se pueden estar moviendo las alteraciones de su sangre, ¿no? O sea, inmediatamente el software es capaz de separarte los pacientes que están con anemia, con glóbulos rojos grandes, pequeños, con la neblada que responde, que no responde, y de esta forma rápidamente permite, en este caso, a los bianalistas eh, identificar las alteraciones. Desde el punto de vista genético, para la secuenciación es primordial. Imagínate, tú no puedes imprimir una hoja con, no sé, 8.000 caracteres y leer la secuencia de un gen y compararla con la secuencia de referencia. Todo esto se hace también con software de alineamiento que están basados en inteligencia artificial y te permiten identificar rápidamente las mutaciones, ¿no? Antes tú pedías una prueba de secuenciación para identificar una mutación y te podía tardar 3 meses. Wow, Ahora tú lees miles de mutaciones en cuestión de minutos y esto es gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y las mutaciones no están solo, ahora el estudio genético de mutaciones mediante secuenciación masiva no solo está aplicado a enfermedades congénitas, ahora los tumores, prácticamente un diagnóstico oncológico, todos requieren ahora de secuenciación porque hay un montón de tratamientos dirigidos. Si tienes mutación tal, te pongo tal medicamento. Si tienes esta mutación, tal tipo de quimioterapia. Entonces, esto se necesitan los resultados rápidamente y esto sin la aplicación de herramientas de inteligencia artificial no lo podrías hacer. claro, obviamente. Ahí se ve la importancia, la verdad. Y bueno, no es como la gente pensaría, no, que te dice, esto está bien, esto está mal. Es más No, avanzado que eso. exacto. Sí, es mucho, muy diferente a como una persona normalmente lo pensaría, pues. En radiología se utiliza también, o sea, hay software que permiten identificar fracturas, comparar lograr identificar nódulos, sobre todo cuando tienen mamografías de seguimiento. El software es capaz de ponerlas en capas una sobre otra y poder diferenciar si hay alguna aparición o crecimiento de un nódulo previo. O sea, esto está día a día ya, Claro. no es una cosa futurible, esto está aquí. Sí, no es nada del otro mundo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me di cuenta hablando contigo y todo lo que hemos hablado es que se nota el amor y la pasión que le tienes a la hematología, a todos los anemias, a toda tu carrera en general, porque hablas con una naturalidad, con una tranquilidad y a la vez hablas corrido, o sea, puedes hablar aquí podemos durar 8 horas hablando y pasa el tiempo rápido, porque en realidad no has pasado el tiempo rápido y yo siento que todavía podemos seguir hablando muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que eso es una receta importante para cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida personal, profesional, es ponerle pasión. Ah, Eh, es el mejor ingrediente para que disfrutes lo que haces. Si tú tienes un trabajo en el cual lo sientes como una obligación, como algo que es pesado por hacer y tal, no va a salir bien.
pero si tú te apasiona lo que haces, lo disfrutas, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Claro, sí. No hay trucos, simplemente funciona. Al fin y al cabo, pues. Y bueno, sabes que, bueno, yo creo que te lo comenté en su momento cuando estábamos coordinando toda esta entrevista, que una de mis materias favoritas ha sido inmunología y también lo que es la parte de hematología, de lo que es la sangre, todo lo que es hematología, etcétera. Y bueno, ha sido una de las cosas que más me ha gustado. Y bueno, quién sabe si yo termino también siendo hematólogo y vamos acompañándonos en Bueno, la investigación. bueno, esto es ponerse a ello. Pues sí. Bueno, quiero ya hablar del último segmento. Bueno, el último no, del penúltimo segmento, que son las preguntas de la audiencia. Intenta responderlas un poquito rápido para no durar tanto, porque son varias preguntas, no son muchas, pero son unas preguntas un poquito Bueno, interesantes. Entonces, hiciera la primera pregunta, todas son anónimas, es, habla de que si es seguro realizar ejercicio teniendo ya diagnosticado una anemia congénita. O sea, ¿qué tipo de ejercicio tú recomiendas? bueno, hay que individualizar cada caso, ¿no? Pero eh, por supuesto que el ejercicio físico es recomendable. eh, y adaptado a las condiciones de cada paciente. Existen algunas situaciones que no son recomendables, ¿no? Te voy a decir, ejercicio físico como por ejemplo, pues nadar, caminar, levantar pesas con un, digamos, un peso acorde. Eso no está mal, pero por ejemplo, escalada no es inconveniente porque en las alturas existe menos disponibilidad de oxígeno en el aire ambiente. Entonces, esto puede afectar a una persona con anemia o submarinismo, inmersiones profundas. Eso tampoco, ¿no? Apneas. O sea, hay que individualizar, pero en general sí se puede hacer deporte y está recomendado. Tú hablas de las alturas, ¿un viaje en avión no afectaría? No porque los aviones están presurizados y tienen una, un flujo de oxígeno similar al del aire ambiente del 21%. Y si es un teleférico, por ejemplo, estemos en Mérida y vayamos al pico. No es conveniente una persona con anemia porque si las personas sanas pueden sufrir el mal de páramo, el mal de altura. Y el mal de altura es eso, que no hay casi oxígeno. O sea, si haces algún esfuerzo rápido, tu cuerpo necesita oxígeno para los músculos, para el cerebro, pero no hay aire en el ambiente suficiente que estás respirando. Y te puedes dar un mareo y te puedes, después desmayar incluso. Entonces, una persona con anemia que tiene menos glóbulos que transportan el oxígeno, o sea, transportas menos y tienes menos del ambiente. Claro. Entonces, Bueno, ahí se ve la importancia de saber y tener diagnosticadas estas enfermedades y por eso, y lo importante de ir al hematólogo. Y bueno, hablando de ir al hematólogo, ¿cuándo es recomendable ir al hematólogo? salvo que te remita un médico internista o un médico de cabecera, pero una consulta de atención primaria, o sea, una consulta primaria con el hematólogo no tiene mucho sentido. Entiendo. Bueno, por otra parte, ya para algunos estudiantes, bueno, como yo, ¿qué libros o artículos recomiendas a estos estudiantes que les interesan la hematología? Mira, en general, yo creo que estudiando por libros de medicina interna, eh, puedes tener una visión bastante global de patología. So- Sobre todo porque en los libros específicos de hematología se toca el tema con bastante profundidad, ¿no? O sea, el tema biológico, genético, eh, es, digamos, para nivel de un estudiante de medicina, no le recomendaría estudiar los temas de hematología directamente por los tratados de hematología, ¿no? Hoffman, Williams, que son unos libros enormes, así como los Harrison. Pero en el Harrison o sea, los libros de hematología, el Williams y el Hoffman son más gordos que el Harrison. Ah, Entonces, con el Harrison ya vale, para que poner en contexto, el Harrison debe tener como unas 2000 páginas. más o menos. Bueno, pero hablando de esto de anemias también, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo puedo saber si tengo riesgo de transmitir una anemia congénita a mis hijos?
Mira, eso es una pregunta muy interesante. Eh, la forma de hacerlo sería, por ejemplo, mira, para para las hemoglobinopatías del tipo anemia falciforme, eh, es la, en la franja tropical, se pueden hacer métodos de despistaje que son bastante económicos. Eh, Como te dije hace un rato, existen pruebas como la electroforesis de la hemoglobina o la HPLC que te permiten identificar las variantes de la hemoglobina. Entonces, con una prueba de esta sencilla, eh, tú puedes reconocer si eres portador de esto. ¿Hay que hacérselo a todo el mundo? Mira, igual no, pero si hay algún antecedente familiar de alguna anemia congénita, pues igual podrías hacerte la prueba de screening. Otra cosa es, hacer una prueba de screening te va a ayudar en algo. Eh, no sé cómo está la situación del diagnóstico prenatal en Venezuela, ¿no? Porque tú dices, estoy enamorado, esta es mi pareja con la que quiero hacer mi vida y bueno, pues nos hacemos los exámenes y los dos somos portadores de un rasgo drepanocítico. O sea, tenemos una alta probabilidad, ¿no? De tener un niño con drepanocitosis. Entonces, si puedes hacer aborto terapéutico, puedes hacer diagnóstico prenatal mediante estudios genéticos de vellosidad corial o de líquido amniótico. Entonces, a veces, identificado esto sin poder tomar decisiones es como tener un dolor de cabeza, ¿no? Eh, entonces, yo no puedo hacer ninguna recomendación que valga fuera Claro. de mi ámbito aquí, ¿sabes? Nosotros en Europa hacemos un screening y podemos ofrecer el diagnóstico prenatal, incluso está desarrollándose diagnóstico prenatal no invasivo mediante estudio de ADN materna. Y pues la mujer puede decidir interrumpir el embarazo antes de la semana 18, pero eso en Venezuela no está disponible. Entonces, o sea, saber que lo tienes, pero que pueda generar esto, terminar en situaciones de discusiones de pareja, de ansiedad de la persona, no sé, La respuesta es multifactorial en pocas palabras. es difícil Sí, poder dar una respuesta adecuada. claro, sí, tiene que ver muchos factores y bueno, hasta discusiones de pareja puede llegar a ocasionar todo esto. Bueno, la última pregunta de la audiencia que es interesante, tiene que ver con más o menos lo que ha pasado en tu vida prácticamente, que es cómo, cómo puede ser un médico para trabajar allá como médico, obviamente en España. Bueno, lo primero que tienes que hacer es homologar el título de médico ante el Ministerio de Educación Superior de España, ¿no? Eso tiene un proceso de homologación, que esa información está en el ministerio. Tú aportando toda la documentación que solicitan y el proceso pues varía. Hay gente que le tarda años o meses. Una vez que estás homologado, el título de médico general en España no te permite trabajar de mucha cosa, porque aquí, incluso para ser un médico de atención primaria, tienes que tener una formación especializada en medicina de familia. Entonces, como médico homologado general, pues lo que tienes que hacer es prepararte para presentar tu examen de especialización y poder acceder al sistema de formación especializada. Y luego, pues, además de esto, pues, los trámites legales de residencia que necesitas para poder estar viviendo en un país extranjero legalmente, vamos. ¿Y cómo es ese examen? Cuéntame así, desde tu experiencia. ¿Cómo fue presentarlo? Bueno, yo venía con ventaja porque ya era internista, entonces tenía, yo acabé la residencia de medicina interna en diciembre y el examen fue en enero.
Sin embargo, yo me estudié bastante lo que estaba fuera de medicina interna. Es un examen que, bueno, lo hice en el 2010. O sea, me acuerdo poco, pero creo que eran unas 250 preguntas y se incluye toda la medicina. O sea, te preguntan de pediatría, de oftalmología, de trauma, de otorrino, de cardio, de todo, de todo. O sea, y muchas veces son preguntas cortas, muchas veces son como casos clínicos donde tú tienes que diagnosticar al paciente en el enunciado y las opciones de respuesta son los tratamientos. Eh, Hay imágenes, electros, fotos de lesiones cutáneas. Sí, sí, es un examen Complejo. complejo. Sí, sí. Y entonces, pues tú presentas el examen. Yo cuando me presenté éramos como unos 15.000 Ah, y, en función de la nota, pues de ti cuando te sale la nota te dan el orden en el que quedaste, ¿no? Y pues cada uno puede escoger su especialidad y el hospital donde lo hace. Es un examen general para todo el país al mismo día, a la misma hora. Y pues, por decirte, pues, si tú, Roger, sacaste el número 300, vale, pues estás en una buena posición para escoger la especialidad que quieras en el hospital que quieras, ¿no? Por decir, mira, pues el número 8 escogió hacer hematología en el hospital Universitario La Paz de Madrid, ¿no? Pero ya si el número 3000 quiere coger hematología, no puede. igual no queda, Claro, ya lo han cogido todos. O igual lo que queda es un puesto de hematología, pero en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Dicen, "Uy, yo no me quiero ir hasta allí tan lejos, yo prefiero quedarme en Madrid." Bueno, eh, en función de tu nota, puedes escoger. y de esas 15.000 personas aproximadamente, ¿cuántas quedan? Pues mira, a las especialidades como unas 5.000. Luego hay como 1.000 y pico puestos para médicos de familia. Y luego hay otras especialidades como medicina del trabajo, eh, medicina preventiva, que también la gente suelen coger en los últimos puestos, ¿no? No quiero decir de que estas no sean especialidades atractivas o buenas o lo que sea, pero es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Pero bueno, esas cosas también van cambiando. Entiendo. Bueno, ya también me dejaste fascinado con esto. Y bueno, imagino lo difícil que habrá sido en su momento, pero también es una aventura también es presentar ese examen y esas 250 preguntas. Y una pregunta rapidito, pero cortita. Póndela para pasarla al último segmento. ¿Cuánto tiempo duró ese examen? ¿Cuántas horas? Como 4 horas, creo. Wow. ¿Y lo hiciste en Entre las tres y 4 horas cuatro o horas por duraste ahí. menos? Pues salí como en el medio. No fui de los primeros, pero tampoco fui el último en salir del salón. Ok, entiendo. Bueno, vamos a ver ahora con unas preguntas flash, que es el quiz pequeño que te había preparado. Son preguntas más que todo personales, en realidad. No hay nada aquí ya, bueno, que si te pregunto algo de medicina, igual lo vas a responder, porque más que todo de hematología, ya todo casi te lo debes saber. Aunque bueno, como dice también los sabios, uno nunca sabe nada, uno nunca Eso termina de aprender. es. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Estás preparado? Dispara. Bueno, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo ya, ¿a dónde sería? Maldivas, ¿Por qué? porque me encanta la playa. Y Maldivas tiene, no sé, me llama mucho la atención. Un mar azul espectacular. No sé, lo tengo allí como Ok, dentro de mis objetivos. ya yo lo voy a anotar también para algún día también poder ir para allá. El mejor día de tu vida o uno de los mejores que se te vengan a la mente en este momento. Mira, hace como un par de años que me junté con mis hermanos después de casi 8 años sin vernos. Wow, qué bonito, la verdad. ¿Qué prefieres? ¿Cocinar?
o comer en la calle. Cocinar, Lo supuse. Ya sé. Y a ver, ¿qué haces en tus tiempos libres? cocinar, También. Ah, ¿qué te gusta cocinar? de todo. Me gusta inventar también, innovar, mezclar, No voy a negar, yo también prefiero fusionar cocinar. cosas. Yo también prefiero cocinar y también me gusta inventar mucho. Más que todo lo dulce. ¿A ti te gusta inventar como la comida No, salada o salado, dulce? Salada. salado. Eh, ¿Y cuál es tu comida preferida que te gustaría cocinar? ¿Que te gusta cocinar? Mira, me gusta mucho la comida, me gusta la comida oriental, asiática, me gusta mucho la comida española y francesa. ¿Y la comida venezolana? La comida venezolana, es que, no sé, no me, o sea, no soy un fan de las arepas. Y, y no sé, no, no, o sea, por ejemplo, la comida venezolana no cocino comida venezolana. Realmente no como arepas. Tengo tiempo que no lo hago. Entiendo. Bueno, cuando vengas a Venezuela, no sé cuándo vendrás. Si me las hacen, sí, pero no, si me las hacen en casa, pero no. Claro, La última vez que comí arepa fue cuando vino mi mamá, o sea, ya hace como 8 meses, y la previa fue cuando vino previamente, que fue un año y medio atrás. O sea, ok. Y a ver, ¿qué canción escuchas más que cualquier otra actualmente? me Porque gusta tengo mucho, varias. sí, me gusta el pop en inglés. Sí, ahora hay un cantante que se llama Benson Boone que me gusta. Pero me gusta también el pop en inglés, las chicas, Beyoncé, eh, sí, las Muy buenos gustos musicales actrices. tienes. A ver, cuando eras estudiante, ¿te gustaba la hematología? Sinceramente. No la conocía, de verdad. No la conocí cuando estudiaba, creo que en cuarto o quinto año, vimos unas clases y tuvimos una práctica así de hematología muy cortita y lo que nos mostraron fue el banco de sangre y poca cosa más. Y en pediatría había alguna leucemia, pero no nos dejaban interactuar hematológicos pediátricos. Conocían, lo conocí cuando estuve haciendo el posgrado en medicina interna. Entiendo. Y si no fueras médico, ¿qué profesión crees que tendrías? Bueno, yo supongo, como dices que te gusta cocinar, bueno, quién sabe, cocina molecular. Mira, es una cosa bastante novedosa. Los cocineros ahora le llaman así incluso cocina, pero pues, he sido biólogo seguramente. Oye, sabes que yo creo que yo también hubiera sido biólogo si no hubiera estudiado medicina porque en su momento quedé asignado a estudiar biología en aula, pero después me cambié. Bueno, prosiguiendo con las preguntas, ¿qué serie o películas sobre médicos como Doctor House, Grey's Anatomy, crees que es la más realista y cuál es la más ridícula? Las dos son ridículas. No las veo. O sea, habré visto algún capítulo de alguna de las dos, pero no me gusta ninguna. Entiendo, Bueno, son digo ridículas porque el término existe, pero bueno, no me gusta ninguna de las dos. entiendo. No veo cosas de medicina por la televisión. ¿Prefieres dejar ese mundo para cuando estás trabajando? No, la televisión es para desconectarme, Sí. no para seguir viendo historias de hospital. Y bueno, y si pudieras tener un superpoder relacionado con la medicina, ¿cuáles elegirías? No sé, que nadie se enfermara. Buen poder. ¿Tienes algún ritual o superstición antes de realizar un procedimiento importante? Como le dicen en España, cábala. No, repasar todo bien, revisar la historia, revisar que tenga todos los materiales necesarios, y ya está. Pero nada de supersticiones, simplemente hacer como un checklist de que todo lo que tengo, todo lo que necesito esté a mano. Ok.
Ok, perfecto. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez, sinceramente, te has quedado dormido estudiando hematología? Uf, cientos de veces. ¿Y has soñado con glóbulos rojos? He soñado con todo, vamos. Una anemia falciforme en forma de os Con persiguiéndote. rojo, con blanco, con plaquetas, con todo. Y bueno, ya una pregunta más personal. ¿Cuál es tu propósito profesional y personal para los próximos 10 años? A ver, mi propósito profesional, yo hace un año he hecho un cambio profesional, ¿no? Yo he estado, como te dije, este año hago 20 años de graduado de médico y, y hace un año decidí dejar la asistencia clínica, o sea, el hospital, desde las consultas y ahora estoy dedicado solo a investigación clínica, ¿no? O sea, sigo viendo pacientes, pero desde el ordenador. la- o sea, veo cómo reciben fármacos que están en fase experimental, reviso sus historias, si hay efectos adversos, si los tratamientos son eficaces y tal. Y mi futuro o mi objetivo es afianzar esta nueva área de mi carrera profesional, que en la que apenas tengo un año y quiero, digamos, seguir creciendo en esta parte, ¿no? Y desde el punto de vista personal, bueno, mira, yo me siento bastante contento con lo que tengo, con lo que he logrado como persona. Realmente no soy una persona ambiciosa de, de cosas materiales o creo que estoy bien. O sea, quiero, me gustaría mantenerme como estoy, ¿sabes? Estoy contento con mi trabajo, estoy contento con mi vida personal, familiar. Me gustaría tener más tiempo para poder estar más con mi familia, aunque bueno, estamos muy lejos y las distancias, pues son las distancias. Eh, pero por lo menos seguir como estoy. No, no voy a decir más dinero, más tiempo para mí, más tiempo para mí, para cuidarme, para hacer deporte, para leer. Me gusta, cuando puedo, eh, me gusta leer narrativa, novelas, me gustan los idiomas. Entonces quiero mejorar mi inglés, mejorar mi nivel de francés, igual si puedo retomar el portugués. ¿Sabe? Me gustaría nutrirme intelectualmente más. Igual eso sí sería como un propósito para los próximos 10 años. Te podría decir que como que tienes ambición intelectual. Eso es. Y bueno, ya hablas de los libros que te gusta leer. Aquí, bueno, ya es una pregunta adicional en realidad. ¿Cuál es el libro tuyo favorito que has leído? Uf, tengo muchísimos. Uno que Eh, tú digas que te lo sabes de memoria. pero es que mi lectura, a ver, ya te digo, como me gusta leer muchas cosas distintas, igual un libro que me sepa de memoria, pero hablarte de una novela o de alguna narrativa, te voy a decir, mira, hubo un libro que leí hace poco que se llama Les escribo desde Kabul y es un libro como, es una entrevista, bueno, entrevista. Es, es una historia de varias conversaciones entre una periodista francesa y una ex activista por los derechos de la mujer en Afganistán, que cuando volvió el régimen talibán, esta chica estaba perseguida por los talibanes para matarla y, y se refugió y se escondió por las montañas y guardó su teléfono celular y se conecta de vez en cuando por Twitter con esta periodista francesa
y a veces lograban hablar. Y esta chica afgana, pues, digamos, a través de la periodista francesa, ha contado todo lo que le ha tocado vivir desde el talibán a Afganistán y cómo ella, su familia huyeron, están en los Estados Unidos y ella decidió quedarse para luchar por su país. Es una historia impresionante y ella cuenta que está llevando a cabo una revolución, enseñándole a las mujeres del campo que están con su burka y que son sometidas por el régimen talibán y por sus costumbres. Entonces son mujeres que no saben leer, que no saben escribir y ella engaña a los maridos de las tribus, dice que va a enseñar a las chicas de 14, 15 años que las obligan a casarse y ella las reúne en su casa, digamos, diciendo que las enseña a cocinar y a hacer las labores del hogar y lo que realmente les está enseñando es del mundo a leer, a escribir y a poder defenderse, ¿no? Ante esa sociedad que les oprime. O sea, yo creo que ese libro me impactó muchísimo porque muchas veces, ¿sabes? Lo ves allí eso como que está lejos y como que no te toca, pero cuando ahondas un poquito más, es impresionante. Bueno, interesante ese libro que me comentas. Y bueno, ya creo que ya tocamos todos los puntos, todos los segmentos. De verdad, mira, primero que todo agradecido porque hace entrevista. También pues tu tiempo, que como tú dices, el tiempo es muy importante y pues bueno, un tiempo para poder, bueno, charlar y conversar sobre todo este gran mundo de la medicina. De verdad, muchas gracias. Siento que hace una conversación profunda también en muchos aspectos, pero también muy fructífera para las personas que lo lleguen a escuchar, también para los médicos que lleguen a escuchar o también para estudiantes. Entonces creo que de verdad ha sido de mucho provecho y no, de verdad. Muchas gracias y bueno, una conversación de verdad increíble. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por la invitación y nada, mucha suerte en los estudios, que vaya todo bien. Espero que sí, bueno, el gusto en realidad fue mío y bueno, ya en un próximo podcast, pues, que bueno, que espero que estén pendientes las personas que nos vieron y ya habrá mucho más podcast con otras personas más, con otros invitados. Espero que les agrade y bueno, esto fue todo hasta ahorita y hasta luego. Muchas gracias, Rafa, y espero vernos en una próxima.